Bueno, entonces la rotación de la Tierra termina deflectando el movimiento hacia la izquierda en el hemisferio sur y hacia la derecha en el hemisferio norte. Bueno, ¿cómo lo vemos esto acá? Acá tenemos la alta y la baja. El viento debería ir, si no hubiera rotación de la Tierra, desde la alta a la baja, en esta forma perpendicular a las isobaras. Termina deflectando el movimiento hacia la izquierda, ¿no? Entonces termina circulando así. Bueno, entonces las bajas presiones terminan girando a favor de las agujas del reloj en el hemisferio sur y las altas presiones al revés de las agujas del reloj en el hemisferio sur y viceversa en el hemisferio norte. Las bajas presiones en contra de las agujas del reloj, las altas presiones a favor de las agujas del reloj. Bueno, la expresión, esto no nos vamos a detener, no se enrosquen. Esta fuerza de Coriolis tiene una expresión matemática que es 2 por omega, que es la rotación de la Tierra, por el viento, por el seno de la latitud. Esto hace que al ser el seno de la latitud, si estamos en el ecuador, si este ángulo es cero, esta fuerza vale cero. Si estamos en más o menos 90 en los polos, esta fuerza es máxima. ¿Cómo lo vemos esto? Digamos, ¿cómo vamos de esta cosa matemática rara a la realidad? La Tierra no es un disco. Acá tenemos el ejemplo de Coriolis representado un disco, es lo que habíamos visto antes. La Tierra no es un disco, es una esfera. Pero Coriolis es esto que vimos en la animación de acá, es válido para la cara del disco. Entonces, la cara del disco es todo lo que está fuera del ecuador. Y mientras más fuera del ecuador, más digamos, perpendicular a la cara del disco estamos, o digamos, no, perpendicular no, quiero decir paralelo a la cara del disco estamos. Por eso esa fuerza es máxima en los polos y es mínima en el ecuador, que estamos en el borde del disco. Por eso ese efecto de desviación no está en los polos, está en las dos caras del disco. Y como el sentido de rotación es inverso en cada uno de los lados del disco, la desviación de esta fuerza es opuesta entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Bueno, como Coriolis depende del viento y de la latitud, matemáticamente queda así. Entonces, acá tenemos un gráfico que dice la fuerza de Coriolis en función de la latitud. Vemos que en el ecuador es cero, en el polo es máxima. Pero también tiene una dependencia con el viento. Mientras mayor, y estos están nudos, mientras mayor sea la intensidad del viento, más fuerte es esta fuerza. Mientras menor sea la velocidad del viento, menor intensa es esta fuerza. O sea, una parcela de aire que no se mueve no va a experimentar esa desviación por la rotación de la Tierra. Bueno, esto es lo que ya les dije, el viento geostrófico. Acá tampoco nos vamos a detener en esto, es toda una cosa, digamos, cómo llegar a... Este viento tiene una expresión matemática. ¿Cómo actúa Coriolis? Imagínense físicamente. Acá tenemos un gradiente de presión, altas presiones, bajas presiones. Entonces, acá tenemos una parcela de aire que originalmente no se mueve. Movilizada por esa fuerza de presión, se va a empezar a desplazar. Como Coriolis depende de que haya movimiento, Coriolis recién, o sea, esta fuerza de desviación que ejerce la rotación de la Tierra, recién va a empezar a actuar una vez que esta parcela se esté desplazando. Entonces va a empezar a desviar hacia la derecha, esto estamos en el hemisferio norte, hacia la derecha hasta que se establezca el equilibrio entre Coriolis y la fuerza de presión. Y termina siendo este flujo que se llama flujo geostrófico, que es paralelo a las isobaras, ¿no? Bueno, eh, esto es en el hemisferio sur. Y nada, para usarlo como regla, ¿no? Si ustedes ven pasar nubes con cierta dirección, si ustedes se paran en el sentido de esa dirección, como regla general, a su derecha van a tener un sistema de baja presión y a su izquierda una alta presión, ¿no? Es como que si ustedes estén parados acá, van a tener a su derecha la baja presión, a su izquierda la alta presión. Entonces, bueno, ahora en el próximo video vamos a ver eh, la diferencia entre estos sistemas. Digamos, si bien ya hablamos algo, hay una clasificación de sistemas de alta y baja presión que es se llama entre transientes o migratorios, que son
las altas y las bajas que migran con los flujos de los oeste en latitudes medias, y también hay sistemas permanentes o semipermanentes, que están, algunos están en los océanos y otros aparecen y desaparecen en los continentes alternativamente en invierno y verano. Así que vamos a ver un poco esa diferencia. Este, y después vamos a seguir viendo otras cuestiones de esta, digamos, más de configuración de diferentes situaciones de altas y bajas presiones y qué implica.